Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. En esta serie de podcasts conversaremos sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, para generar mayor concientización sobre la importancia que tienen las tierras comunales en su cosmovisión y del proceso de saneamiento. Encuentra nuestros episodios en nuestras redes sociales. Comparte y comenta para que generemos la reflexión necesaria. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. Me llamo Melody y junto con nuestra invitada e invitado estaremos compartiendo sobre nuestras experiencias, sueños y demandas como pueblo costeño. En la primera parte del episodio anterior conversamos sobre el marco jurídico especial para pueblos indígenas y afro, en especial la Ley 445 y la falta por parte de las autoridades correspondientes de cumplir con la etapa de saneamiento. Nuestros defensores de la tierra que nos acompañan hoy son Pamela y Yakal Bulni, con quienes profundizaremos sobre las implicancias que tiene este incumplimiento de la ley. Estimada Pamela, con todas las dificultades que hemos identificado, los grandes poderes a los que nos enfrentamos, el mismo sistema que es colonialista, racista, machista, capitalista y que empuja a los pueblos a abandonar sus territorios y raíces, ¿qué futuro vislumbra para los pueblos de la costa Caribe de seguir por el mismo camino? Muy importante la pregunta porque las tierras comunales son de mucho valor para los pueblos. Los recursos que en ellas existen son incalculables. Además, las tierras comunales representan más del 50% del territorio nacional, en la cual el gobierno nacional y el Estado nacional no va o no quiere permitir que se le escape de la mano la administración y la explotación de los mismos, de los recursos naturales. Actualmente vivimos una guerra por nuestras propias tierras y por nuestros recursos naturales que están reconocidos en la Constitución política y en estas leyes que nos recuerdan, como son la Ley 28 de autonomía y la Ley 445. El derecho ancestral por todas estas acciones de invasión, asesinatos, concesiones en grandes recursos, solo pueden llevarnos a una limpieza étnica en la costa Caribe. La población mestiza es más del 80%. Y esto no es por crecimiento demográfico, sino por inmigración de población mestiza del Pacífico a las zonas del Caribe, las cuales tienen una cosmovisión distinta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, el cual no puede coexistir con los pueblos porque significaría el exterminio total de un grupo étnico sobre el otro. El Estado Nacional protege a la población mayoritaria y no va a detener la invasión, más bien lo que está haciendo es fomentando la invasión para evitar que estos derechos de las etnias minoritarias prevalezcan sobre más del 50% del territorio nacional. De seguir en este mismo camino, la población indígena y afrodescendiente tendrán que emigrar para resguardar sus vidas porque no tendrán otra alternativa ante un Estado racista que aún utiliza la doctrina del descubrimiento para ocupar las tierras comunales. Sabemos que los territorios son de vital importancia para la supervivencia de los pueblos, pero parece ser que la política desde el Estado es ocupar y colonizar las tierras. Yakal Bulni, ¿qué relación hay entre los proyectos de forestería, monocultivos, ganadería, minería que se implementan actualmente en las regiones autónomas y la aparente falta de voluntad del Estado por sanear los territorios? El Estado ha demostrado ser capaz de resolver los problemas que le interesan desde un punto de vista político. Y un ejemplo de eso es cómo logró, digamos, aplacar toda la movilización social que ha habido en los últimos años. Con esto no quiero meterme en el debate de si era legítimo o no,
si el Estado utilizó formas adecuadas o no, no es eso, pero desde un punto de vista político, el Estado ha logrado, digamos, desmovilizar a toda esa amplia sociedad nicaragüense. Entonces, eso quiere decir que hay un Estado que cuando quiere abordar problemas, lo puede. O sea, yo no aceptaría bajo ninguna condición o bajo ninguna excusa este argumento de que el Estado no tiene los recursos, o que la policía está ocupada en otra cosa, o que hay que esperar que pasen los huracanes, o que no se tiene la firma de la autoridad tal, que son parte de las razones que dan presidentes territoriales, concejales, gobernadores, alcaldes a las comunidades cuando las comunidades los visitan y les presentan y les demandan saneamiento y denuncian también a muchos promotores de las invasiones que son, digamos, funcionarios del Estado, porque son jueces, porque son autoridades comunitarias o porque son presidentes territoriales. Entonces, partiendo de eso, si el Estado quisiera abordar el problema de las invasiones y resolverlo, yo creo que podría hacerlo. No hay voluntad. No hay voluntad. Se han hecho algunas cosas muy insuficientes para atacar las causas estructurales, las causas subyacentes del problema. Y yo creo que, por un lado, es porque culturalmente el Estado es un Estado colonizador. Entonces, en algún momento, el proceso de colonización siempre ha estado en marcha. Hay intereses políticos, hay intereses económicos, pero también hay un racismo institucionalizado, un racismo sistémico histórico, que es el que está detrás, digamos, de esa aparente falta de voluntad para resolver el problema. Quienes tienen poder en el país están detrás de nuestros recursos, los recursos que están en nuestros territorios. Quienes están en el poder en el país no les interesa que los pueblos indígenas tengan poder, que el proyecto de autonomía realmente madure y sea un contrapeso al modelo político del país. No les interesa eso, quieren acabar con eso. Y quienes están en el poder, en este momento tampoco respetan muchos derechos conquistados, pues, como sociedad. Porque la ley de autonomía es clara, las tierras indígenas no se venden. La ley 445 es clara, la Asamblea es la única entidad facultada para arrendar tierra. Todos esos documentos y avales de supuesto arrendamiento los han hecho de manera unilateral las autoridades, y eso de que quien está al frente toma las decisiones es un modelo occidental de gobierno, no es un modelo propio de las comunidades. Entonces, sí, efectivamente, hay mucha relación entre la dinámica económica, los intereses políticos y esta cuestión histórica, cultural, digamos, de racismo, con el avance de las invasiones en los territorios. Pamela, ¿cuál sería el llamado al Estado de Nicaragua, e incluso a nivel internacional, para empezar un proceso verdadero de saneamiento de acuerdo a la Ley 445 y todo el marco legal nacional e internacional para pueblos indígenas y afrodescendientes? El llamado tanto a nivel nacional, regional e internacional a respetar, a reconocer los derechos de los pueblos mediante las leyes, ¿verdad? Porque internacionalmente la ley 445 es una ley que se aprobó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por una demanda que se hizo. Lo que demandamos al Estado de Nicaragua, ¿verdad?, que cumpla, así como lo dice el primer considerando de la ley 445, que es de ineludible cumplimiento al Estado de Nicaragua, cumplir con la demarcación de los territorios comunales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de acuerdo a los tratados. Hasta la fecha no se ha cumplido con la ley 445. La etapa de saneamiento ha quedado estancada por motivos políticos, intereses políticos y partidarios. Los pueblos esperan, ¿verdad?, que se cumpla con cabalidad. Incluso los títulos que el gobierno ha emitido a los 24 territorios ya titulados
tienen vicios. Y esos títulos también se tienen que regular. Es simplemente hacer ese llamado de reconocer, respetar los derechos de estos pueblos para que podamos por fin tener una autonomía verdadera, que es un derecho de los pueblos indígenas, afrodescendientes, incluso los mestizos costeños que viven en esta área. Los que ejercen el poder económico y político no quieren ceder el control de las tierras, porque eso implica tocar sus bolsillos, e incluso podemos hablar sobre una posible limpieza étnica en la costa Caribe. Y a Calbulni, teniendo en cuenta toda esta situación actual que tan bien has descrito vos y Pamela, ¿crees que habrá saneamiento? ¿Qué futuro soñamos como pueblos? El saneamiento legítimo, tal como lo demandan las comunidades, es un objetivo, digamos, político muy complejo. Porque, como decía al inicio, se necesita abordar las causas estructurales del problema. Lo que a corto plazo se puede hacer con voluntad política desde el Estado es dejar claro que las invasiones son ilegales, que las invasiones son delitos, que las invasiones no es lo que, digamos, desde un punto de vista del Estado de Derecho nicaragüense debería de hacerse, como el tema de asesinar a una persona o de lavar dinero, o sea, es igualito, son delitos, son cosas que están prohibidas según nuestro marco institucional que tenemos. El gran problema es, como lo mencionaba anteriormente, que son los mismos actores políticos los promotores de las invasiones. Los documentos de ventas de tierra, muchos los han hecho presidentes territoriales, muchos los han hecho autoridades comunitarias que son impuestas por los actores políticos, por los gobernadores, por los alcaldes, por los secretarios. Y en algunos casos también hay ventas por algunos excombatientes y son algunos diputados que han promovido ese tipo de cosas. Ahorita, por ejemplo, hay un proceso de supuesto saneamiento en algunos territorios, se han hecho diagnósticos y todo, pero la misma gente que entregó esos avales, que hizo esas ventas, que agarró recursos de los colonos, andan haciendo el supuesto saneamiento. Entonces, desde ese punto de vista, hay una necesidad de implementar justicia, de que la impunidad que ha rodeado a todo este sistema que ha permitido la invasión no exista más, para que un proceso de saneamiento sea creíble. La asamblea comunitaria, las comunidades, la gente que ha resistido contra las invasiones, que ha denunciado, que ha hecho vigilancia, tienen que tener la centralidad en el proceso. Tienen que ser los prioritarios en esto. Y son la gente que está siendo apartada de esos supuestos diagnósticos y está siendo incluso amenazada y criminalizada para que no participe. Entonces, ¿qué saneamiento va a haber? O sea, si no hablas con los que tienen el problema. Esa manera de proceder es muy colonial. Entonces, ¿por qué estás tomando decisión por otros que deberían de tener poder de decisión y que está contemplado que se les reconoce poder de decisión? Entonces, esos dos elementos son clave en el proceso de saneamiento, que no están en el tema. Pero otro proceso de saneamiento es el cambio a largo plazo de las estructuras económicas del país. Si tuviésemos un modelo económico centrado en la innovación, somos un país pequeño, identificando nuestras competencias que nos pueden dar un espacio en la economía mundial para que el país salga adelante e invertir en eso. Probablemente mucha gente del campo va a buscar las ciudades para concentrarse en ese proceso de innovación, pero no existe ese modelo. Entonces, por eso decía anteriormente, estamos en un país del siglo XXI, en el siglo XXI, con una economía del siglo XIX, XVIII. Entonces, eso tiene que cambiar para que baje la presión de manera sistémica sobre los territorios. Y eso va a llevar tiempo. Eso no es de un gobierno, eso es un plan de Estado a largo plazo que no existe ahorita. Cuando las comunidades demandan saneamiento, dicen que saquen a los colonos. En el fondo también hay una demanda de justicia, hay una demanda de reparación. En las comunidades indígenas, la compensación tiene que ver con recuperar los territorios invadidos. No tiene que ver con una cuestión económica. Y eso no está muy claro para los actores políticos. Quieren ofrecer dinero a las comunidades. Me atrevo a pensar que parte del Fondo Verde para el Clima tiene ese objetivo, entregar dinero a las comunidades por las tierras invadidas. Y eso es completamente fuera de lugar.
de acuerdo a nuestra cosmovisión. Es recuperar las tierras, que se regenere el bosque y que haya nuevamente un uso y un control de esos territorios, y se incremente nuevamente la biodiversidad y que podamos, como comunidades, tener nuestros espacios que son fundamentales no solo para la vida del día a día, sino para nuestra cultura. Ahora, hay distintos saneamientos. Por ejemplo, las bandas armadas que dicen, nosotros vamos a sanear, ustedes hablan de su ley 28, nosotros hablamos de la ley 38, de la pistola, pues, o de la ley calibre 12, de la escopeta 12. Entonces, ¿qué para ellos? ¿Qué saneamiento para ellos? Amenazar para que se vayan o matar a todos los líderes comunitarios que están claramente en contra de las invasiones. Ese es un saneamiento y que están resistiendo a las comunidades. Porque el asesinato de liderazgos indígenas tiene un impacto brutal. Claro, para esa persona, para su familia, pero también para la comunidad. Son referencias, son personas que tienen un rol muy importante en las luchas de resistencia de las comunidades. El Estado tiene otra visión de saneamiento. Y lo que se puede ver es un saneamiento con impunidad, donde se legitime y se legalice las tierras a favor de los colonos, que se promueva una cohabitación entre comillas, que va a llevar a muchos conflictos, van a haber muchos asesinatos, van a arrinconar a las comunidades, va a haber pobreza extrema en las comunidades, ahora sí, que la gente no va a tener dónde producir, y buscar cómo aplacar la resistencia, la protesta, la denuncia de las invasiones y también probablemente eliminar a esos actores colonos mestizos que están generando mucha violencia y que ya un territorio completamente invadido, en un territorio que ya no hay más bosque que invadir, esas bandas armadas ya cumplen su función. Entonces, ya no tienen la función y son actores que han vivido la violencia, esa es su forma de vida. Entonces, de alguna manera, a eso los echas presos o entre ellos se matan y desapareces y después decir, bueno, hemos sacado a los malos, ahora están los colonos buenos para que ustedes cohabiten. Ese es el saneamiento y con eso tener acceso a las áreas de minería, aumentar la palma africana, aumentar el cacao, aumentar el café y poco a poco ir arrinconando a esta gente desde el sector agrario. Ese es el saneamiento que uno puede ver, pero ese no es el saneamiento que está en la ley, ni el saneamiento que las comunidades demandan, ni el saneamiento que por historia nos merecemos. O sea, se va a profundizar la deuda histórica del Estado nicaragüense con los pueblos indígenas en este contexto. Entonces, para mí, no va a haber saneamiento de acuerdo a cómo lo plantean y lo sueñan las comunidades. ¿Qué nos espera? ¿O qué deberíamos de hacer? Hay una primera cuestión fundamental y es construir memoria. El proceso que estamos viviendo nosotros en este momento pasó en otras partes del país, Centro, Pacífico, Norte, pasó también en otros países en América Latina hace 300, 400 años. Pasó, por ejemplo, con el pueblo mapuche en el 40, en el 70, en el 80 del siglo pasado. Pasó. Y no fueron campesinos pobres, fueron empresas, Arauco, Mininco, empresas forestales, empresas que en este momento tienen un volumen de exportación anual de $6.000 millones de productos forestales. El derecho colectivo no vence en el tiempo, pueden pasar 500 años y vamos a seguir demandando el saneamiento, vamos a seguir demandando que ustedes salgan, pueden tener ciudades, pueden tener lo que quieran, pero vamos a seguir demandando. Mantener viva, mantener firme la idea de que los territorios se pueden recuperar también es clave. Otra cosa fundamental, reconstruir la confianza. Dentro de las comunidades, la polarización ha afectado muchísimo la confianza. Hay muchos conflictos entre indígenas. Y eso es funcional al conflicto, a la invasión, le sirve a la invasión. Una comunidad dividida, una comunidad en conflicto, es muy débil para hacerle frente. La diáspora indígena y afro está regada por Centroamérica, por Estados Unidos, por Europa. Tiene que plantearse qué rol juegan con esto, con las luchas que tenemos en los territorios. Gran parte de esa diáspora se ha ido porque precisamente estos procesos de colonización histórico, las guerras, los han empujado a salir, no han encontrado las condiciones para desarrollar un proyecto de vida personal y familiar como quisieran. El qué vamos a hacer, el qué Mosquitia vamos a soñar, el qué Costa Caribe vamos a soñar, es una construcción colectiva. Hay que generar capacidades, hay que generar trabajo en alianza, trabajo en red para eso. Me parece fundamental tratar de construir modelos económicos alternativos en alianza con otros pueblos indígenas o los países donde la gente llega para aportar a las luchas que hay en nuestro país. Y es que muchos países, sobre todo países de corte socialista o comunista o de izquierda o progresista, tienen esta idea de que las cosas en Nicaragua con los pueblos indígenas están bien, porque se basan
en los avances importantes a nivel jurídico y político de finales del 80, y no en la tragedia que estamos viendo. Entonces hay una necesidad también de crear concientización a nivel internacional sobre la situación que hay. No basta con las leyes, necesitamos los instrumentos políticos, necesitamos justicia. Hay muchas violaciones de derechos humanos en los 80 que son expediente abierto de violaciones de derechos humanos, la Navidad Roja, las expropiaciones, ejecuciones extrajudiciales, el desarraigo, cuando se crearon estos centros de asentamiento que le llamaban como Tajoprí, o San Milaya, o San Carlos, o muchos otros. Hay mucho trabajo para hacer en ese sentido, para replantearnos un proceso de resistencia, pero también un proceso de resistencia que permita los proyectos de vida personales y familiares también. O sea, la vida tiene que tener ese equilibrio. No solo somos luchadores comunitarios o defensores comunitarios, también somos hijos, somos hijas, madres, padres, abuelos, sobrinos, y hay que vivir también eso, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy difícil que cuestiona todo, desde quiénes somos, desde qué queremos, desde cómo vamos a replantearnos la vida. Y a mí me parece que hay que darnos espacio para eso también. Para finalizar, quiero retomar algunos elementos que proponen nuestros invitados para el proceso de saneamiento sea creíble. Justicia, reparación y recuperación de los territorios invadidos. Una revisión y regulación de los 24 títulos entregados, porque muchos tienen vicios. Reconocer, respetar los derechos de los pueblos a la autonomía y la autodeterminación. Una participación activa de las personas defensoras de derechos de los pueblos en el proceso de saneamiento. Consentimiento libre, previo e informado de todo el proceso que afecta a los mismos pueblos. Cambio a largo plazo de las estructuras económicas de Nicaragua, rescate de la memoria histórica, entre muchos otros. Agradezco la participación de Pamela Yacalbulni. En este cuarto episodio hemos puesto nuestra mirada en la etapa de saneamiento y la urgente necesidad de identificar las estrategias y acciones claras para llevar a cabo este proceso de manera responsable y en conjunto, con la participación real efectiva de los pueblos, no solo de los gobiernos territoriales, los consejos regionales y el gobierno de Nicaragua. Hemos reflexionado sobre la importancia del territorio para los pueblos, que es el espacio donde cohabitamos con todos los demás seres vivos y la madre naturaleza, donde nuestras niñas y niños aprenden a ser hijos de la Yactitaspa, ahí donde están nuestras raíces profundamente arraigadas. Parafraseando a Yacalbulni, necesitamos soñar proyectos de vida individuales y en colectivo para la costa Caribe y Nicaragua. Por ello, en nuestro siguiente encuentro conversaremos sobre el buen vivir desde la cosmovisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin territorio, el futuro se vislumbra gris. Los esperamos.